que causen desastres. Una pareja fue entrevistada en un programa de televisión y la razón de eso era justamente que ellos estaban cumpliendo en ese momento 40 años de casados y nunca se habían peleado. El periodista, lleno de curiosidad, preguntó al hombre: ¿pero ustedes nunca han discutido? No, respondió el marido. ¿Y cómo es eso? Bueno, dice el hombre, mi mujer fue criada por su padre, que era un hombre de campo, hombre determinante. Cuando nos casamos, mi mujer tenía una yegua que apreciaba muchísimo, era lo que ella más quería. Ella era la mujer de campo y esa yegua como su mejor amiga. Era la criatura que ella más mimaba en la vida. El día de nuestra boda, cuando fuimos de luna de miel en un carruaje, la yegua iba tirando del carruaje. En el camino hacia nuestro destino, la yegua se tropezó. Mi esposa le dijo con voz firme a la yegua: 1. A mitad de nuestro destino, la yegua tropezó de nuevo. Ella miró a la yegua y dijo todavía más seria: 2. Al llegar a nuestro destino, otra vez la yegua se tropezó. Ella se bajó y le dijo 3. Y acto seguido sacó la pistola y le pegó 5 tiros a la yegua. Yo, totalmente absorto y molesto, le recriminé: pero estás loca, mujer. ¿Cómo se te ocurre matar a ese pobre animal? Estás desquiciada. ¡Asesina! Mi mujer me miró fijamente y me dijo: 1. Y desde ese entonces, pues nunca más discutimos. Bueno, la verdad es que a diferencia de nuestra historia, los matrimonios sí tienen problemas y sí discuten. Y muchos de esos problemas y de esas discusiones pudieron haberse evitado si se hubiera tratado a tiempo, ¿verdad? Empecemos de una vez. Proverbios 19:27. Aprenda a decir basta a las enseñanzas erróneas. Aprenda a decir basta a las enseñanzas erróneas. Ese es nuestro primer punto. Ese es nuestro primer agente destructor de un matrimonio. Proverbios 19:27 nos va a hablar al respecto. La palabra de Dios dice así: cesa, interesante verbo, ¿verdad? Deténgase. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Dos palabras interesan mucho ahí, en Proverbios 19:27. La primera que interesa es cesar, detenerse, ¿verdad? Y la segunda que interesa es divagar. Divagar. Esa enseñanza, cesar, es la palabra aflojar, desistir, abandonar, quedarse quieto. Pues ahí puede poner usted una flechita. Es como que la Biblia dijera: quédese quieto, deje de avanzar por esa línea, ya no más, ya no más por ahí. Y la palabra divagar es la palabra descarriarse. Qué buena palabra. Descarriarse. Usted puede hacer una rayita ahí a divagar, flechita, descarriarse. De ahí viene, descarriarse, errar. Me interesa esta acepción, intoxicarse. En el original, la palabra puede también significar intoxicarse. Entonces, hay enseñanzas que le pueden intoxicar a usted y van a provocar que su matrimonio se envenene también, ¿verdad? Se envenene también. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas enseñanzas? Hay que detenerse, no escucharlas. No vale la pena, ¿no? No vale la pena. Tal como le dice el padre al hijo aquí: deténgase de esas enseñanzas porque tarde o temprano le van a afectar y le van a hacer descarriarse. Entonces nosotros tenemos que aprender eso para nuestros matrimonios. ¿Cuáles podrían ser las fuentes de esas enseñanzas? Programas de televisión abundan hoy día, ¿verdad? Donde supuestamente nos dan consejos. Y son consejos claramente erróneos, ¿verdad? Podría suceder también que yo tenga cierta literatura sin correr, que me está enseñando cosas que no están bien. Puede ser que tenga ciertos
consejeros. En la radio suelen salir muchos, ¿verdad? Que hay consultas acerca del amor. Y entonces usted podría escuchar y decir, ah, mira, qué buen consejo para mi matrimonio. Y no lo es. No lo es. Puede ser más bien algo destructivo. Miren por favor Romanos 16, 19. Este versículo me interesa muchísimo. Está ya en la parte final de Romanos. Lo que normalmente se conoce como la doxología arranca allí mismo, despuesito de que se ha mencionado eso. 16, 19 de Romanos. Vamos a ver. Habla algo importante. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Eso es bueno, ¿verdad? Imagínense que hablara de usted a algún escritor y el escritor dijera, hey, este matrimonio ha obedecido de una manera eminente. Hay que mencionarlo, ¿verdad? Aquí le están diciendo a ellos esto, ¿verdad? Su obediencia es algo notorio, algo bueno. Así que me gozo de vosotros, dice él. Pero fíjense lo que sí. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ese tiene que ser nuestro anhelo también. Sabios para lo bueno, para lo correcto, pero ser total y absolutamente ingenuos para lo malo. Un día yo estaba allá en Palmares y sucede que en este lugar había mucha gente metidos en una especie de red social llamada Tinder, que servía para buscar pareja, ¿verdad? Hasta ese momento del tiempo, mi esposa y yo desconocíamos que la mayor población en aquel entonces era de Palmares. ¿De Palmares? O sea, de ese lugar. Había mucha gente metida ahí, pero nosotros, para empezar, no sabíamos ni siquiera qué era eso, ni para qué servía, ¿verdad? Entonces alguien llamó nuestra atención, como diciendo, ¿cómo no van a saber eso? Como, ¿ustedes dónde están? ¿Verdad? ¿En qué juntas están metidos? Están aquí en Palmares, ¿cómo no van a saber? Todo el mundo está metido en eso, ¿verdad? Bueno, es que en realidad no era algo que nosotros, primero, necesitáramos saber, y segundo, tampoco lo queríamos saber. Entonces no se interese por lo malo. No se interese por lo malo. Vivimos en una sociedad morbosa, lujuriosa, violenta. No sé si a usted le ha pasado que alguien le viene con un video y dice, uy, ya vio el video de las partes de X que se estalló por allá, o del accidente aquel, y digo, ¿qué exactamente es el sentido? ¿Qué se gana viendo imágenes de ese tipo? Nada, o por lo menos nada bueno. En cambio, la Biblia le aconseja a usted y me aconseja a mí, sea ingenuo para el mal. No se sienta mal de no saber. Hay cosas que es mejor no saberlas. Mire que aquí hay un versículo que vamos a ver un poquito más adelante donde nos dice eso. Hay cosas que es mejor no saberlas. Ser muy sabio para hacer lo bueno, pero lo malo, dice, ni me interesa, no me interesa ni me cuente. Y cuando se trata de cosas que pueden afectar su matrimonio, todavía más. En esos famosos programitas que le estoy diciendo, a veces se mencionan cosas que un cristiano no sabe y que no tiene que saber. Porque más bien lo que hace es sembrar la curiosidad y se vuelve un asunto peligroso, ¿verdad? También recuerde que el mundo tiene sus reglas y según el mundo casi que cualquier cosa es permitida, ¿verdad? Lo que sea. Un día de estos justamente decían en un programa de renombre, decía que no había ningún problema en el intercambio de parejas, que más bien eso revitalizaba el matrimonio. Oiga usted. Y ponían supuestamente personas a que dieran su opinión porque ya lo habían hecho, ¿verdad? Para, como que dice, para ver que sí funciona. ¿Es algo que un cristiano tiene que estar viendo? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque eso va a dañar su matrimonio. Imagínense que en ese lugar dijeran, y por cierto, si usted quiere intercambiar pareja este fin de semana, llame al número tal. Ya usted conoce algo que no tenía que haber conocido. Y o vaya a tal sitio. Ya usted tiene una información que nunca tuvo que haber tenido. Y hay parejas que dicen, sí, probemos, ¿verdad? Experimentemos, a ver. Tal vez esto ayuda a nuestro matrimonio.
y terminan mal. Terminan mal. Mire un poquito más para adelante en Tito. Tito 1:15. Le quiero mostrar por qué razón uno no tiene que permitir que enseñanzas erróneas entren en la cabeza de uno y por ende también en el matrimonio. Tito 1:15. Esa tiene que ser nuestro anhelo. Tito 1:15 dice: todas las cosas. ¿Vio qué bonito que dice todas? O sea, es como que estuviera dando a entender que llega un punto, llega un momento en el que usted puede actuar así en todos los ámbitos de la vida. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, nada, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Ve por qué hay que cuidarse? Porque yo no quiero que mi mente se corrompa. Yo no quiero tener una mente que esté pensando cosas que me pudo haber ahorrado de pensar. Y muchísimo menos quiero que mi carácter se corrompa. Tampoco. Quiero permanecer en integridad. Quiero ser del grupo para los que las cosas son puras. Son puras. Entonces, vea qué importante, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Cuide lo que está entrando a su vida. No deje entrar basura, no la deje entrar. No la deje entrar. Ponga una barrera, detenga y diga: no, no quiero corromperme. Hay cosas que normalmente la gente dice: ah, eso era antes, ¿verdad? Como han de entender que antes había ciertas reglas y que ahora ya cambiaron. Bueno, en cuanto a la santidad, eso no es como que digamos era de antes. El mensaje sigue siendo igual para hoy día. Yo tengo que procurar estar en santidad. Es una lucha, pero tengo que estar allí, ¿verdad? Presente en ella. Estas enseñanzas entonces corrompen, son enseñanzas que alejan de la sabiduría, y una persona que se somete a ellas continuamente se va a volver osada, pervertida, perversa. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Cuando usted va en carretera y usted va ahí manejando y de repente aparece un tráfico y pum, lo adelanta usted y pone su patrulla ya más adelante y le cierra el camino y el tipo se baja rápido, cierra la puerta y una vez le hace así a usted, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? Se detiene en seco. Dice: no sé qué está pasando, pero esta es una autoridad y me está haciendo a mí quieto. Quieto, ¿verdad? No pasa como con el juego que antes jugaban los chiquillos que se llamaba stop, ¿verdad? Tiraban la bola para arriba y todo el mundo corría, y cuando el que lograba agarrar la bola decía stop. Pero eso era como nada, ¿verdad? Todo el mundo seguía corriendo. No había tal stop, ¿verdad? Bueno, lo que aquí estamos hablando se parece más al primer ejemplo. Se parece a: pongo los frenos hasta adentro y me detengo y digo: no voy a seguir por esta conducta, no voy a seguir por esta ruta, en la rama que sea, en el área que sea de su vida, donde usted diga: aquí yo he cedido terreno a enseñanzas erróneas. Te las quita, recupera el terreno. Dice: no, yo necesito recuperar terreno en esto, he aflojado la marcha por el bien suyo y de su matrimonio. Segundo, aprenda a decir basta a las conductas erróneas. Claro que esto va de la mano. Si uno tiene un aprendizaje erróneo, ¿qué va a tener? Una conducta errónea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a actuar en concordancia con lo que he aprendido y voy a decir: no, seguramente esto está correcto, por lo menos a como yo lo veo. En una época como la que vivimos, de relativismo, donde cada quien dice: bueno, es que usted lo ve mal, pero para mí es distinto. ¿Qué le parece? Entonces, ¿quién dice que es malo y quién dice que es bueno? Y si para usted es una cosa y para mí es otra, ¿quién se va a detener así? Es así. ¿Sabe quién? Dios. Dios, aquí. Dios viene y dice: esto es bueno, o dice: esto es malo. Él. Y no conforme a la moda, no conforme al tiempo, no conforme a la mayoría. Esto es bueno, esto es malo. Listo. No hay más, ¿verdad?
algunas cosas con este respecto. Vaya a Efesios 5.3, aquí está el versículo que le decía. Efesios 5.3, ahí para atrásito donde estábamos ahorita. Está Efesios, un poquito nada más. Efesios 5.3. Dice, Efesios 5.3, pero fornicación. Y otra cosita más, toda inmundicia. Si se trata de este tema, fornicación, o si se trata de temas que tengan que ver con inmundicia, dice la Biblia, o avaricia, codiciar, ni aún se nombre. ¿Qué le parece? Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que hay ciertas conversaciones que no corresponden a personas que profesan ser cristianas. Imagínese usted. Diciendo, usted suele tener esa conducta errada de ir a conversar con la gente cosas que no conviene a santos. Ni lo mencione, que no salga por su boca. Está diciendo la Biblia. Que no transite por sus labios y quiera mencionar esas cosas, porque dice, no le conviene así a las personas santas. No conviene. No conviene. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en cuanto a las conductas. Hay conductas que son contrarias a lo que un matrimonio debiera tener. Son contrarias. Y lo único que hacen es que complicar el matrimonio. Complicar. No conviene. Y la Biblia aquí nos da ejemplos, nos dice cosas que tengan que ver con inmundicia, fornicación, avaricia. No lo haga. Ni siquiera las nombre. Romanos 1 nos habla de las personas que se complacen. Dice, se complacen. No solo ellos las hacen, sino que se complacen con otros que las hacen también. Dice, no lo haga. No sea de ese grupo de personas que está ligada a la inmundicia. ¿Quiénes participan en estas cosas? Sí, las personas del mundo. Las personas que no creen en Dios. Las personas que tienen su vida de pareja arruinada por lo mismo. ¿Los cristianos? No. ¿Una conversación de doble sentido convendrá a un cristiano? ¿No? Dios hablaba con un muchacho y me decía, Ronnie, es terrible. Tengo una compañera en el trabajo, es una vulgar, todo es doble sentido. Y como yo no me le río las tonteras que dice, entonces yo le caigo mal. Esa es la realidad de muchos entornos de trabajo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tenemos que ceder y comportarnos igual para caer bien y llevar a nuestras mentes esa inmundicia, a nuestra conducta y luego a nuestro matrimonio. ¿Estaría correcto eso? Absolutamente no. ¿Qué hay que hacer entonces? Sí, no, de mi boca ni siquiera va a salir. No va a salir. No es el tipo de tema que a mí me gusta conversar. No es el tipo de tema que Dios me diga que yo tenga que conversar. Entonces, me mantengo a distancia. Un día yo estaba visitando una empresa y entré, muy respetuoso, saludé, fui a hacer el trabajo que tenía que hacer, se fue a señales, ¿verdad? Y las dos recepcionistas comenzaron a conversar entre ellas, a saber qué, porque yo estaba en lo mío, ¿verdad? De repente una de ellas dijo una vulgaridad terrible y volvió a ver dónde estaba yo, me está conociendo, ¿verdad? Yo acabo de pasar por ahí la primera vez. Y me dice, ¿cierto o no, Ronnie? Y deja de decir la vulgaridad. Yo me sentí tan mal, porque yo dije, porque esta muchacha piensa que tiene el derecho de decirme a mí esa estupidez, si ni siquiera me conoce. Bueno, pero el impío es así. El impío es así. No va a pedir permiso, no va a preguntar. Piensa que usted es uno más, que está ahí, que también va a seguir el vacilón y que no hay ningún problema. Y por eso después vienen infidelidades y vienen cosas, porque esa bromita subida de tono van a veces por ahí. Cuidado con su conducta, no se preste para eso y no traiga maldición a su matrimonio. Proverbios 12:15, vaya ya, vamos para atrás ahora, vamos al Antiguo Testamento. Proverbios, que está ya después de Salmos. Proverbios 12:15.
nos va a decir algo más en cuanto a acatar el consejo. Dios nos da consejo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlo. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Eso dice Proverbios 12:15. O sea, si a uno de estos necios usted le preguntara, hey, ¿qué estás haciendo? Pues, nada malo. Nada malo. Usted que es un aburrido. Usted que no lo vea. Usted que es un santurrón. Usted que quién sabe que juega. Pero jamás le va a decir, no, mira, tenés razón, yo estoy mal. Mi camino es un camino incorrecto, perverso. Mi camino es un camino desviado. No va a decir eso. Camino del necio, en su opinión, es derecho. ¿Está bien? Mas el que obedece al consejo es sabio. Sea usted sabio. Aquí hay dos grupos, el grupo del necio y el grupo del sabio. ¿A cuál grupo quiere pertenecer usted? Yo quiero pertenecer al grupo del sabio. ¿Y qué hago para eso? Adquiero un consejo y lo aplico a mi vida. Lo adquiero. ¿Dónde obtengo consejo? En la palabra del Señor. Si aquí dice no lo nombre, no lo nombre. Si aquí dice no lo haga, no lo haga. Si aquí dice deténgase, usted se detiene. Si aquí dice confiesa, usted confiesa. Y listo. Vea, hay hoy día una agenda. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Hay una agenda. Esa agenda está clara. Quienes no la queremos ver somos nosotros. Pero esa agenda usted la ve en las series y en las películas de Hollywood. Ellos tienen sus compromisos claros. Sus compromisos con los bloques, por ejemplo, de homosexuales. Y entonces, de alguna manera, en alguna parte de esa serie tiene que salir algo de eso. Su compromiso con la destrucción de la familia tal y como la conocemos, entonces de repente va a aparecer fornicación, va a aparecer adulterio, va a aparecer de fijo. Pero entonces, quien está frente al televisor dice, es que si lo adelanto, me voy a perder la escena y después no voy a entender lo que estaba más adelante. O es que me da pereza pasar. Y empezamos a normalizar una conducta que hasta hace un tiempo no nos la hubiéramos permitido. Yo no quité eso. Yo no necesito ver eso. No necesito ver. Punto. Pero lo normalizamos. Decimos, tampoco es para tanto, ¿verdad? Y ahí poquito a poco se va moviendo la barrera, se va moviendo el límite hasta que usted se permite cosas peores. Cuidado con esas conductas que son erróneas y que son claramente dañinas. Zacarías. Vamos a los profetas menores. Este es más difícil de ubicar. Si usted quiere se pone en Mateo y de Mateo se va para atrás. Le sale más fácil. En Zacarías 7, esto está ya terminando los profetas menores. Como le digo, es más fácil ir a Mateo y se viene un poquito más atrás, llega más rápido. Ahí en Zacarías 7 llama la atención lo que nuestro Señor tiene que hablarle a su pueblo, que durante mucho tiempo ha recibido instrucción, consejo, pero ¿qué? Pero no quisieron escuchar. Así empieza el versículo 7 a 8, Zacarías, sí, pero ¿qué? Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante. ¿Sabe que algunos de los materiales con los que se cortan materiales más fuertes son hechos con punta de diamante? ¿Verdad? Entonces aquí nos está dando a entender, no que pusieron su corazón bien bonito como un diamante. No es eso. Es que pusieron su corazón bien duro como un diamante. Eso es lo que está dando a entender. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo era el enojo de Jehová? Grande. Es que hay gente que yo veo que piensa que Dios como que le guiña el ojo, ¿verdad? Y dice, no importa, no hay problema. Es como, hay gente que piensa que Dios es como una especie de socio, ¿verdad? Como un amiguito. Y dice, no importa. Pero no es el Dios que encontramos en la Biblia. El Dios que nosotros vemos en la Biblia tiene mucha misericordia, pero también castiga a los suyos, porque nos exige santidad. Nos exige, no es que nos pide, nos exige, dice, sed santos, como yo soy santo. Sed santos,
toda otra manera de vivir. Sí, no es como, sí puede, sino luche por ser santo. Entonces las conductas erróneas tenemos que irlas sacando de nuestro repertorio, sacándolas. Son erróneas, no se las permita. No se las permita. En otras palabras, el día que usted se va a acostar y usted dice, hoy no hubo ninguna lucha en mi vida para vivir en santidad, cuidado. Cuidado, porque quiere decir que usted no luchó todo ese día. Porque la lucha es de todos los días. Si usted sintió que ese día no luchó, posiblemente usted iba en el mismo camino con el diablo. No era que se lo iba a topar, ¿verdad? Usted iba en la misma dirección que él. Entonces, claro, no sintió lucha. Cuidado. Mucho, mucho cuidado. Un corazón duro como diamante, un proceder necio que ve su camino recto cuando no lo es, van a traer como resultado rebeldía, no santidad, no va a traer tampoco honor. Tercero y último, aprenda a decir basta a los deseos erróneos. Deseos erróneos. No solamente hay aprendizajes, enseñanzas que son erróneas, que invaden su intelecto, sino que también hay conductas que invaden su proceder y también hay deseos invaden su querer, su voluntad para guiarle a que haga cosas que no. Todas las cosas Dios las hizo buenas. El hombre se ha encargado, el ser humano, de desviarlas. Comer es un placer. ¿No le parece a usted? Es un placer. Pero hay gente que lo ha tergiversado y come demasiado, por ejemplo, para luego vomitar, o deja de comer del todo para languidecer. Y usted dice, algo que era bueno para su cuerpo ya se convirtió en algo malo. El sexo no lo inventó Hollywood. El sexo lo inventó Dios. Y lo inventó como algo bueno. ¿Qué ha hecho el ser humano? Lo ha tergiversado. Y algo que era bueno, lo han querido poner en un libertinaje sin control que trae la clase de epidemia moral que vemos hoy día, ¿verdad? Entonces, estos son deseos que buscan satisfacer necesidades ilegítimas o a veces legítimas, pero de formas incorrectas. Aprender a estar satisfecho y contento tiene que ser nuestra meta. De hecho, hay un versículo en la Biblia que habla de esto. 2 Corintios 9:8. Vaya ya. 2 Corintios 9:8. Vamos avanzando, ya este es nuestro último punto. 2 Corintios 9:8. Aquí habla de que nosotros tenemos que dar. Habla de que nosotros no tenemos que ser mezquinos, avaros. Habla de que Dios se va a encargar de darnos todo lo que nosotros necesitemos cuando tenemos esa actitud de dar. Pero hay algo que a mí me llamó la atención al final del versículo 8. Vamos a leer. Dice, y poderoso es Dios, 2 Corintios 9:8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Qué bueno que es Dios. Toda gracia abunda. A fin de que, escuchen, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, esto es lo que me interesa, abundéis para toda buena obra. Toda buena obra. Tener lo suficiente, abundar. ¿Y qué hago yo con esos recursos? ¿Qué hago yo con eso que Dios me ha dado? Estoy pensando, ¿cómo lo puedo usar? ¿Cómo puedo usarlo correctamente? ¿Sabe cómo? Cuando usted tiene un corazón orientado con los sentimientos correctos hacia las cosas correctas. Cuando su querer está alineado con el querer de Dios, esto se empieza a cumplir. Pero ¿qué pasa si mi corazón está desviado? ¿Qué pasa si mi corazón está anhelando cosas que no? ¿Qué voy a hacer con mis bienes? Voy a buscar esas otras cosas. Esas otras cosas. Un hombre adúltero anda gastando los bienes que Dios le ha dado con otra mujer, por ejemplo. Son los bienes que Dios le dio. Pero en lugar de usarlos para una buena obra,
los anda usando de acuerdo a su querer tergiversado con otra mujer. Si en mi corazón lo que existe es ambición por tener lo mejor, lo más nuevo en tecnología, ¿hacia dónde me voy a inclinar yo? A usar los recursos que Dios me dio para eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos deseos erróneos. Primera de Timoteo, para adelante. Ahora sí nos vamos para adelante, 2 versículos más. Primera de Timoteo 6:8. Estos dos ya más conocidos. Deseos erróneos. Deseos que me llevan a desear lo ilegítimo. Necesidades que eran legítimas, transformadas en deseos ilegítimos. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Entonces, con eso. Sustento y abrigo, ¿qué le parece? Es mucho. Es todo lo que se ocupa, dice la Biblia. Nada más. Dice, hoy Dios, gracias, hoy tuve que poner y me voy a acostar con la pasita llena. ¿Ya? O sea, dice que usted debe acostarse contento. Ya, ay, gracias, Señor. Voy a ir a acostarme contento. Ya, no hay nada más que hacer, contento. Pero cuando nosotros estamos ambicionando cosas incorrectas porque los demás las ambicionan, porque los demás las quieren o lo que sea, porque este mundo empuja hacia eso y usted cae en la trampa, entonces sus deseos empiezan a ser para con esas cosas y de repente empieza a haber problemas. Cosas que no tenían que haber pasado, cosas que nunca tuvieron que haberse dado, porque mi corazón está anhelando cosas que en una consulta un día la mamá está enojada con el chico y dice, es que metió sin que le diéramos permiso la tarjeta de crédito y compró juegos de video y gastó casi $1,000 en eso. Tenemos una deuda, dice la señora. Dice, juegos de video. El chico está obsesionado con ellos. En otra está la señora con el papel directamente de la línea telefónica de ella, donde hay llamadas a líneas sexuales por montos altos. Y ella dice, yo no las hice. ¿Con qué necesidad? Alinear su deseo, su querer con el querer de Dios le va a ayudar un montón a que su matrimonio vaya bien y no se descarríe. A veces pensamos que no va a pasar. Otra vez se lo digo, no es que usted está ausente, no es que usted vive en un mundo en el que usted dice, esta cosa a mí no me van a pasar nunca. No, usted está en un mundo en el que tiene que luchar contra esas cosas que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es, no deje de hacerlo, no deje de luchar. O sea, es que yo veo que ya todo el mundo lo hace, yo veo que eso es lo más normal del mundo. Pornografía, todo el mundo ve pornografía, está en todos lados. Está en la computadora, está en el celular, está en las vallas publicitarias, está en todas partes. Y de repente el varón dice, aquí importa. La verdad. De repente la mujer dice, ¿qué importa? Más, uno hasta puede aprender cosas ahí. Y termina desgraciando su matrimonio. Porque al final de cuentas está codiciando lo que no debe. Hebreos 13:5 termina de hacernos ver el punto. Haga esto un hábito. Un poquito más para adelante donde estábamos, Hebreos 13:5. Yo quiero aquí simplemente adquirir una frasecita para sellar esta enseñanza. 13:5. En el 4 ya la Biblia nos habló de que el matrimonio tiene que ser algo honroso. Algo honorable. Pero el 5 nos va a decir algo también importante. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Yo quiero que usted se fije en algo. Dice, sean vuestras costumbres. ¿Qué es algo que se le hace a una costumbre? Algo que se repite. Algo que usted está practicando todo el tiempo. Es decir, ojalá usted se le hiciera hábito. Un buen hábito, vivir sin estar codiciando lo de los demás,
cónyuge. Contento con su cónyuge, es parte de lo que usted tiene, ¿verdad? Estoy contento, Señor. Gracias. Gracias. Ya el resto que usted me quiera dar es una bendición. Pero ya con eso estoy contento. Con lo que usted me ha dado hoy. No contento con lo que usted me va a dar después. Pasa mucho acá, ¿verdad? Costa Rica. Cuando llega Navidad. Ahorita las calles están imposibles. Pero imposibles. O sea, no importa, ayer nosotros veníamos de por allá de Occidente, como a las 10:30, y la parte de los carros que iban para Occidente era como que fueran así para tarde. Una presa impresionante. La gente que está viniendo a la ciudad y se va de regreso. Ahora que veníamos presa donde normalmente no hay presa. Y dice, ¿qué es eso? Los carros saliendo. ¿A qué? ¿A qué salen? ¿A qué salen? A gastar. Porque aquí se está dando un fenómeno. La mayor parte de las empresas tienen asociaciones solidaristas. Entonces se entregan dividendos en noviembre. Esos dividendos es como un preaguinaldo. Y se salen a gastarlo. Y cuando venga el aguinaldo, también. Entonces uno se pregunta, ¿es acaso que es una regla gastar plata? Ya no voy a decir en diciembre, en noviembre y en diciembre. ¿Es una regla? ¿Quién puso esa regla? Pero seguimos el mandato de la mayoría y vamos y lo hacemos. A veces moviéndonos al ritmo de, si tenía X artículo que quería comprar, voy y lo compro en la época donde está más caro. Solo porque todo el mundo lo hace. Y si usted no lo hace, es como que usted se siente culpable de no hacerlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestro querer se ha alineado con el mundo y no con Dios. Nuestros afectos están más unidos al mundo. Cuidado. Termina afectando ustedes su matrimonio tarde que temprano. Entonces alineen. Quiten las enseñanzas erróneas. Quítenlas de plano, deténganse ya. Quiten